Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar hablando de incoherencias, ¿no? Porque nos han vendido esta idea de que con los mismos de siempre se pueden lograr resultados distintos. Y para conversar sobre esto he invitado justamente a Eduardo Vitar. Él es activista de derecha y además coordinador de Rumbo Libertad. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Saludos, Esteban. Un placer estar contigo acá y gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Eduardo, el fin de semana, específicamente el viernes, ¿no? Pasado, vimos algo que, bueno, ha causado bastante disgusto en algunas personas, en otros no causó sorpresa alguna, y hay otros que se vieron obligados, por así decirlo, dado el fanatismo que lamentablemente expresan, ¿no? A justificarlo, algo que en el pasado habían criticado. Y me refiero, por supuesto, a esta foto que voy a colocar en pantalla, que se hizo viral, en donde vemos a la candidata, a la precandidata, ¿no? A las primarias de la supuesta oposición, María Corina Machado, dándole un abrazo a Freddy Superlano y recibiendo así, de manera oficial, el apoyo de Voluntad Popular. Recuerden, Voluntad Popular, el partido del interinato, bañado en miles de casos de corrupción, y Superlano específicamente en varios casos que incluyen incluso la carta de buena conducta, Alex Saab. Yo quiero que iniciemos esta conversación, Eduardo, porque la última vez que yo hablé contigo sobre este tema, que fue hace más de un año, creo que 2 años incluso, tú me dijiste, y así titulamos el programa, María Corina Machado es el plan C del chavismo. ¿Qué fue lo que tuviste en ese momento? ¿No? Que muchas personas, bueno, quizás no vieron, pero después de esta foto probablemente se atrevan a decir, mira, Eduardo tenía razón. Sí, bueno, Esteban, son varios elementos fundamentales acá, ¿no? Y una de las cosas que hace que uno marque una pauta o que uno marque una idea sobre esto es que uno conoce el monstruo por dentro, ¿no? Que uno en su juventud, uno formó parte de estas comparsas, vamos a decirlo así, estas comparsas electoreras en algún momento, ¿ok? Y inclusive, estando inclusive en la resistencia, nosotros como dirigentes de la resistencia, como articuladores de la resistencia, de esas células, a nosotros muchas veces, estos líderes, entre comillas, de partido, muchas veces nos llamaron para reuniones para combinar algún tipo de actuación conjunta, ¿no? Yo nunca confié en ellos, pero ellos sí llamaron muchas veces a varias de esas reuniones, desistí o no acepté ir, como el caso de aquella reunión que yo advertí hace mucho tiempo, en 2017. Yo hablé de esto, mucha gente no me creyó. Yo fui invitado a una reunión que se hizo en la casa de Leopoldo López, por allá en aquellos años cuando él dijeron que lo iban a meter preso, o que el régimen lo iba a perseguir, lo iba a meter preso. Hubo una reunión en su casa, ¿okay? Donde uno de los invitados era Diosdado Cabello. ¿Okay? En esa reunión se iba a, básicamente, a llegar a un acuerdo de cómo sería la entrega, de cómo se manejaría todo en términos políticos o en términos públicos, en términos comunicativos, comunicacionales, y no solo eso, me hizo entender mucho de lo que ya entendía anteriormente. ¿Okay? Todo formaba parte de un juego. Lo mismo acontece con María Corina cuando irrumpe en esa supuesta salida, cuando nosotros ya veníamos trabajando desde diciembre, todo lo que venía a ser ese plan de ir a las calles para articular la resistencia que ya por muchos años habíamos articulado en Venezuela en células. Y nosotros dijimos, bueno, vamos de nuevo a la calle, vamos a renovar estas fuerzas que tenemos, vamos a poner en práctica todo lo que ya conocemos. Y ahí es donde llega María Corina Ledesma, Leopoldo López, y dice, bueno, nosotros vamos a participar de esto, vamos a formar parte de esto y vamos a acompañar ese proceso y queremos dirigir ese proceso. A lo que yo me negué, porque siempre he creído y siempre he hablado sobre esto, de que a la resistencia no la pueden dirigir los partidos políticos. A la resistencia no la pueden dirigir los líderes de los partidos políticos. A la resistencia tiene que dirigirla la resistencia. Entonces son muchos los acontecimientos. Uno de ellos, por ejemplo, María Corina me escribió una vez al privado de Twitter, invitándome a una reunión en su oficina, porque ella me leía o me lee mucho en Twitter. Ella dice estar de acuerdo conmigo en todas las cosas que yo planteo. ¿Okay? Inclusive muchas veces me pidió sugerencias, me pidió algunas recomendaciones, me pidió que le hiciera algunas que le enviara algunas, ¿cómo se dice? Sí, indicaciones de qué era lo que iba a pasar con el TIAR, si era viable, si no era viable. Entonces, ella no puede negar que ha tenido, en el pasado, intentó tener ese flujo de información conmigo. Y yo de alguna manera marqué una distancia en esa comunicación. Después de esa reunión de la que yo hablé el año pasado, el año 2021, creo que fue que hablé de esa reunión, donde yo me reuní con ella en Bogotá, en el Hotel Jazz,
del parque, del parque del Virrey en Colombia, en la avenida 15, yo me reúno con ella y ella me plantea una solución electoral después de una acción que nosotros hiciéramos en Venezuela. O sea, ella me plantea a mí, yo sé lo que ustedes están pensando hacer, yo sé lo que ustedes quieren hacer, pero, Eduardo, usted tiene que cumplir con la Constitución. Ahí es donde yo, evidentemente, ya venía con las alarmas encendidas y le digo, mira, nosotros no acatamos la Constitución del 99. Nosotros no nos apegamos a una Constitución chavista que fue modificada 12 veces después de su elección en una consulta. Entonces ella dice, bueno, pero tiene que cumplirla y convocar elecciones 90 días después que saquen al régimen del poder. Yo sé lo que tú andas. Yo le digo, bueno, independientemente de lo que tú sepas en lo que yo ando y en lo que yo quiero hacer para restaurar la República en Venezuela, nosotros no creemos que deba haber elecciones por un periodo prudencial. Le di la fecha, le dije las datas, le dije exactamente, mira, nosotros creemos que en Venezuela tiene que haber una restauración completa del Estado y esa restauración no va a durar menos de 3 a 5 años, quizás un poco más. Ella se asustó y dijo que evidentemente los tiempos de ella están pasando y que ella quiere participar de un proceso electoral donde contara con el apoyo de estos movimientos de resistencia o contara con el apoyo de Rumbo Libertad en este caso. Me hablaba a mí como representante de Rumbo Libertad, me pidió que se le apoyara a ella para ser la candidata en ese proceso electoral. Y yo le dije que nosotros no íbamos a poner en riesgo cualquier actuación nuestra, cualquier trabajo nuestro en el exilio, buscando apoyos, que ha sido muy difícil, todavía no ha sido posible conseguir esto, y que indudablemente ella para el momento dice, bueno, si ustedes consiguen eso, yo quisiera ser la candidata de ese fenómeno. Yo le respondí que no íbamos a poner en riesgo, después de tantos años de lucha, después de tantos años de muertos en las calles, de sangre colocada en el asfalto, de tantos presos, de tantos exiliados, hacer un esfuerzo internacional, buscar aliados, para luego hacer lo que aconteció en Bolivia, porque sería el ejemplo exacto de lo que aconteció en Bolivia. En Bolivia, la sociedad civil, conjuntamente con la policía, los militares, conjuntamente con la Iglesia Católica, los evangélicos, lograron derribar al régimen de Evo Morales. No contaban con los partidos políticos. Los partidos políticos sabotearon todas las protestas, hicieron lo mismo que hizo la oposición venezolana en Venezuela durante todos los años de protestas que hubo en Venezuela. Pero el caso de Bolivia es la muestra de ello, porque tú no puedes sacar el régimen por la fuerza, como ocurrió en Bolivia, por una acción popular, por un impeachment popular, y luego agarrar eso en una bandeja y ponérselo en la mano a los políticos tradicionales que convivían con el antiguo régimen. Y ahí están las consecuencias. Consecuencias son las que están, lo que ocurrió en Bolivia. Entonces nosotros no podemos aprender de esto. Nosotros en diferentes cursos que hemos tenido sobre el tema de transiciones efectivas o transiciones no efectivas en el mundo, se dice una cosa muy clara, que la próxima transición que tenga Venezuela, o una transición real en Venezuela, no puede tener los elementos de ese contubernio, no puede contar con elementos que tengan que ver con ese status quo o ese estatus de convivencia que ha existido entre el bipartidismo, que eso que llamábamos anteriormente acción democrática, que derivó en el chavismo. Vemos las consecuencias. El chavismo prometió venganza, Esteban. El chavismo dijo que le iba a freír la cabeza a los adecos, que iba a buscar venganza con los copellanos y todo esto. Y todo esto fue una falacia, fue una mentira total, fue un artilugio para engañar a la base chavista, que venía de Acción Democrática y que venía de COPEI y que venía de todos estos partidos como Bandera Roja, el MAS, todos estos partidos. Entonces hoy en Venezuela se ha implantado, y yo me atrevo a decirlo, que a partir del año 2002 se fundamentó mucho más, porque anteriormente se daba un entendimiento de que el chavismo era un peligro para los venezolanos, y lo entendían los venezolanos, la industria petrolera, lo entendía el sector económico del país, lo entendía el sector agrícola, lo entendían los estudiantes, lo entendía mucha gente, lo entendían los militares también en Venezuela. ¿Y quién saboteó esto del 2002? Bueno, esto lo saboteó indudablemente los papás políticos de Guaidó, incluida María Corina Machado, que se fueron a los medios de comunicación a decir que no iban a aceptar un golpe de Estado y que Chávez tenía que terminar su mandato. Entonces, y de hecho, además, eso te sirve como una prueba, porque es que han querido venderla esta idea de que esta señora es una nueva figura, ella es outsider, es anti-establishment. ¿Y de dónde viene ella? O sea, nada más hay que ver la trayectoria.
Pero Eduardo, fíjate, hay algo que me puede hacer un poco de ruido y esto puede ser incluso una crítica hacia ti, ¿no? Porque algo que yo le critico a los políticos tradicionales es justamente la manera en la que hacen política. Y parte de eso es que cuando manejan este tipo de informaciones que tú me estás dando, se la guardan y la lanzan en el momento indicado. Porque esta denuncia que tú estás haciendo hoy, ¿no? Que obviamente también la hiciste en el pasado en otros espacios, ¿por qué no la hiciste de inmediato? ¿Por qué no dijiste, mira, esta señora es cómplice y estas son las pruebas? Mira, yo voy a contar una anécdota acá que quizás suene, para muchos sonará. Otros conocen esa historia en mi equipo, ¿ok? En mi equipo lo conocen muy bien porque al final de eso se trata nuestro trabajo, de buscar información, de hacer muchas cosas. Y es que muchas veces yo digo cosas en redes sociales, y esto está escrito en mi Twitter. Tú lo busca todo lo que te estoy diciendo acá sobre la reunión con Leopoldo López, que estuvo Diosdado Cabello, sobre todo esto, inclusive en Contrapoder, me hicieron entrevistas apenas salí de Venezuela y conté sobre esta reunión. Mucha gente me cuestionó, dijo que yo era un mentiroso, que esto no fue verdad. Pero un año después, la señora Lilian Tintori en una rueda de prensa dice, el mismo Diosdado Cabello me dijo en mi casa que Leopoldo era inocente. Y ahí es donde viene la comprobación y la gente empieza a recordar. Esto lo dijo Vitar en una entrevista. ¿Ok? Esto se dijo. Inclusive, Esteban, son muchas anécdotas, son muchas cosas que yo de alguna manera también me reservé por la honorabilidad o por el trabajo individual de otras personas que tienen sus méritos, ¿ok? No puedo negar que otras personas tengan esos méritos, pero hay muchas cosas que yo he hecho tras bastidores que no lo puedo hacer yo porque indudablemente tengo una connotación de radical, tengo una posición de ser el crítica o el cuestiona todo, ¿no? A este no le gusta nada, a este Eduardo Vitar, cada vez que sale un líder de la oposición, es que no entienden que no son ningunos líderes, son unas fichas creadas por el sistema. Entonces, en el año 2019, yo fui a Cúcuta, yo fui al puente Simón Bolívar, me caía piedra en el puente Simón Bolívar, no porque creyera en Guaidó, sino porque yo dije, bueno, vamos a ver cuál es la capacidad que tenemos de articular rápido, y era también una forma de yo reentrenarme en las cosas que yo hacía anteriormente. Yo decía, bueno, estoy quemado, quiero de alguna manera volver a mis andanzas y quiero, vamos a decirlo así, quiero practicar en el terreno cómo están las cosas allá en la frontera. Me fui y conversé con muchos de ellos, incluyendo militancia de 20 Venezuela, a quien le advertí mucho de lo que iba a pasar ahí, y le dije, esto es un show, no va a pasar ninguna ayuda humanitaria, esto es una manipulación. Hablé con los militares, muchos de ellos estaban en Perú antes de llegar a Colombia, otros estaban en Argentina, otros estaban en Brasil, y les dije, no se monten en esto porque van a ser presos, muertos, o van a ser perseguidos en el exilio, o van a quedar peor de lo que ya están. No, Eduardo, hay que creer. Total, que pasó todo esto de la ayuda humanitaria para llegar a la idea, y me quedo en Cúcuta, y me empiezan gente de Voluntad Popular. Escucha esto, gente de Voluntad Popular. Yo me quedé más de una semana después de lo de la ayuda humanitaria, me quedé ahí en Cúcuta. Después regresé de nuevo cuando conseguí más información. Y me dice, Eduardo, hay un gran problema aquí con lo de la ayuda humanitaria y nuestro partido. ¿Cómo así? Me dice, hay un desfalco, hay desvío de fondos, se están robando el dinero, y esto no es lo que pintan sobre la libertad de Venezuela. Esto es una gran manipulación para seguir robando y llevando a los venezolanos al fracaso que siempre nos han llevado. Entonces comienzo a investigar con estos testigos, ¿no? Empiezo a buscar, a preguntar. Personas que trabajaban en los galpones de la ayuda humanitaria me llegaron hasta contar que estaban armando unas bolsitas especiales, donde en esas bolsitas ponían jabón, champú, toda una cantidad de cosas dentro de esas bolsitas. Y estas bolsitas, muchos de esos que trabajaban en Voluntad Popular, pasaban a Táchira o pasaban a estados fronterizos como Mérida, Zulia, y vendían estas bolsas en $8 del otro lado de la frontera. ¿Okay? Cuando yo recabo toda esta información sobre el tema de la corrupción del interinato, yo dije, si yo digo esto, nadie me va a creer. Me voy a Bogotá y comienzo a pensar, ¿qué hago con esta información? Yo sé a quién se la diste y yo sé cuál es el caso. Eso, pero ¿por qué no hacer entonces lo propio en el caso de esta señora? Porque yo creo que, fíjate algo, y acá incluso voy a hacer un proceso de autocrítica. Yo tengo años criticando y atacando, si quieres utilizar ese término, a esto de la falsa oposición,
¿no? Y ojo, a mí también me utilizan esos mismos adjetivos, ¿no? Para criticarme, diciendo que a mí no me gusta nada, me llaman anti toda verga, ¿no? Porque eso es lo que me dicen. Y en el caso de la señora Machado... Ahora dicen que somos chavistas de derecha. Chavistas de derecha también lo han dicho, sí, por ahí hubo uno de Venezuela, imagínate tú. Pero bueno, en el caso de esa señora, yo no me había atrevido a hacerlo, con todo y que yo de ella no confiaba ya desde hace rato, y yo te puedo decir, bueno, hay un proceso de autocrítica, quizás no estaba tan seguro, era lo que me decía el subconsciente, ¿no? Mi conciencia, era una corazonada, pero yo basado en una corazonada quizás no pueda hacer comentarios, teniendo tú toda esta información, viéndola tú en persona, habiéndote dicho que había que seguir la Constitución, por favor, una Constitución que nace de algo inconstitucional, que fue la constituyente del 99. Entonces, según esta señora hay que seguirla. O sea, me queda el cuestionamiento. ¿Por qué no hacerlo en el momento o por qué no buscar los mismos mecanismos que buscaste para el tema del cocutazo? Allá les dije a quién le diste la información, ¿no? Hacerlo con esta señora también, Eduardo. Bueno, lo he hecho, ¿no? El gran problema que tenemos, Esteban, en la derecha, ¿no? En la derecha, es que somos odiados no solamente por una militancia que es fuerte, porque es fuerte en el activismo de redes sociales, ¿no? Es fuerte en el sentido de atacar y mantener una campaña de descrédito, de descalificación muy dura en contra de los argumentos, ¿okay? Diciendo que somos pagados por el chavismo, diciendo que somos de todo, ¿no? Nos han calificado de todo. Pero lo hemos dicho en nuestras redes sociales. Pero lo que quiero decir acá básicamente es que no tenemos una ventana. Tú me estás brindando una ventana para contar esto. Pero esto no lo hacemos constantemente. Si lo hiciéramos constantemente, obviamente se sacara mucha información. Inclusive yo pensaba hasta escribir un libro de esto, porque he sido parte de momentos importantes, he sido parte de reuniones importantes, donde hay elementos importantes que el venezolano debe conocer y que están en registros míos, tanto en la computadora, en el teléfono, en mi mente, en la cabeza de otras personas como tú, que inclusive llega a saber que estas cosas acontecieron y que formé parte de eso en algún momento de reuniones, ¿no? De reuniones y de acercamientos. Pero una de las cosas que más detesto, eso es la mentira de la cohabitación y lo que tiene que ver con la convivencia, es la tradición, Esteban. Porque yo recuerdo que siempre me ha gustado vincularme con el sector militar. Desde que tengo uso de razón, desde el año 2006-2007 en la lucha, nunca me vinculé a los partidos políticos ni me inscribí en los partidos políticos porque mi vínculo real era con los militares. O sea, este era mi vínculo real porque yo decía que había que hacer en Venezuela una transición cívico-militar y tenía que darse en Venezuela una rebelión cívico-militar donde no interfirieran los partidos, pero que había que infiltrar a los partidos para conocer información de adentro y buscar la manera de aplacar el daño que ellos hacen en la resistencia. Entonces, me llegó un día una situación bastante triste de un amigo militar que está preso hoy, no voy a dar el nombre por temas de riesgo, ¿no? Y estábamos viajando por todo el país, él vamos a decirlo así, con disfraces, mudándose la cara, el rostro, yo también, con otra identidad. Viajamos todo el país varias veces en este sentido para organizar la célula. Ellos en el sector militar y yo en el sector civil. En esta reunión, yo llego, esto lo voy a contar algún día en un libro, ¿no? Con nombre y apellido, cuando esta persona esté en libertad. Amén, Dios quiere. Esta persona me dice a mí, Eduardo, cuéntame, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos una cantidad de cosas para hacer. Y yo digo, mira, yo sé que tenemos grandes amigos en la aviación, sé que tendremos grandes amigos en el ejército, grandes amigos en otras fuerzas, pero hay una cosa que yo no voy a negociar. Lo que no voy a negociar es el poder. Porque si nosotros sacamos a esta gente del poder, nosotros no podemos entregarle el poder a los políticos de esa oposición, porque esos políticos de esa oposición van a hacer que vuelvan nuestros enemigos y nos van a perseguir y nos va a pasar lo mismo que les pasó a otros en el pasado. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona me dice a mí, Eduardo, tú eres un chamo todavía, tú eres un joven, todavía no tenemos la capacidad para gobernar este país. Yo tenía en aquel momento pasado los 20 años, ¿ok? Me dice a mí, tenemos que contar con los políticos para que los políticos tomen el poder y asuman el poder. Yo le digo, no cuenten con eso y todo lo que se haga en ese sentido va a fracasar. Bueno, me dijo, yo lo voy a intentar. Fue a esta reunión, me dijo, me reuní, luego me dice, me reuní con 2 personas.
Una de esas personas, no voy a nombrar la otra, una de esas personas, que una es un bien miserable, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, que participó del interinato. Una de esas personas era María Corina Machado. Y esta persona me dijo, desde que comenzó a hablar con ella, me dijo, Eduardo, no paraba de temblar cuando le estaba contando lo que íbamos a hacer. Y dijo que esto no era democrático, que esto no era una salida democrática, institucional, que lo vería el mundo como un golpe de Estado y que ellos en la facción de la oposición, los partidos políticos, nadie acompañaría eso para hacer una transición política ordenada y democrática constitucional. Porque ellos creen en esa constitución. Y él viene a contarme eso, frustrado, y me dice, oye, esta gente no quiere acompañarnos en esto. Estamos con todo lo de las protestas del 2014, Teo. El sector de la aviación alineadísimo con lo que estábamos haciendo, el sector de todo lo que tiene que ver con el ejército. Mucha gente internamente en la Fuerza Armada creía en lo que estábamos haciendo en la juventud para lograr deslegitimar el régimen. Cuando se empieza a hacer eso, comienza la comunidad internacional a ponerle el epíteto de tirano genocida, dictador Maduro. ¿Okay? Ya habíamos conseguido consolidar eso en la comunidad internacional. Pasado esto, comienzan a sabotear la protesta María Corina Machado, Ledesma y Leopoldo, teniendo esta información de lo que nosotros queríamos hacer, y comienzan el show de llevar a ablandar esto, de infiltrar los grupos de resistencia. No teníamos capacidad de pago, entre comillas pago, llamo pago, de sostenimiento de la protesta, de la gasolina, del agua, de la comida, de todo esto. Y aparecen los partidos, primero Voluntad Popular, con una chorrera de plata de la comunidad internacional, metiéndole plata como si ellos fueran el movimiento de la resistencia venezolana. Se apropian de la resistencia y luego van llevando progresivamente esto a la muerte para terminar en las elecciones del año 2015. ¿Okay? Y vienen esas elecciones, y en esas elecciones lo primero que hacen con la presidencia de Henry Ramos Ayud es que ese personaje, conjuntamente con María Corina, Julio Borges, que fue el otro que no te mencioné ahorita, llegaron en el Congreso, en palabras de Henry Ramos Ayud, y le dice a Maduro, te quieren dar un golpe los militares. Esos mismos que están sentados al lado tuyo. Lo recuerdo. Y ahí esa es una anécdota más de por qué no se puede confiar en estos políticos, Esteban. Ahora bien, Eduardo, quiero que pasemos un poco ahora al tema de la lógica, ¿no? Porque evidentemente cuando uno maneja información de este tipo, información privilegiada, a uno se le hace más sencillo llegar a conclusiones que quizás el público todavía no puede llegar porque no tiene todos los elementos, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto, ¿no? Fue esta foto que te mostré de la señora Machado, la distinta, la outsider, la que es incorruptible, la que no se alía con corruptos ni con colaboracionistas del régimen, que los acusó, por cierto, directamente en el pasado de ser colaboracionistas, pero bueno, ahora que le dan el apoyo no lo son, al parecer, ¿no? Hay gente, y te lo digo porque la cantidad de comentarios que he visto en redes sociales, que están justificando esto, porque dicen, la alianza que hace María Corina no es con Voluntad Popular ni con Freddy Soperlano. Ellos deciden apoyarla y realmente María Corina lo que está buscando son las bases de Voluntad Popular. Aquí yo te puedo hacer, digamos, dos preguntas un poco para ver qué piensas tú, si esto tiene algún asidero lógico, ¿no? La primera sería, esta señora no es que estaba sobrada y por lo tanto no requiere del apoyo de nadie, porque ella con sus votos independientes, con los votos de la gente que estaba harta de los políticos, según las encuestas, alcanza el 70% por lo menos de la oposición, de los votos opositores, ¿no? Y la segunda sería, Eduardo, realmente uno puede, en casos como este, recibir el apoyo de una organización y distanciarse de lo que ha sido el prontuario criminal de dicha organización. Mira, voy a volver a la reunión de Bogotá. En la reunión de Bogotá, esto yo se lo dije. Dije, María Corina, nosotros no podemos confiar en usted, porque usted sencillamente, en cada oportunidad, usted está aliada, usted avala a esa oposición. María Corina me responde que ella no puede romper alianzas ni los nexos con esos partidos políticos, porque ella necesita de las tarjetas de los partidos. ¿Okay? Entonces, no le interesa la base no importa. Ella le interesa hoy reunir un cúmulo de tarjetas que le permiten en la, reunión, en la elección del 2024 contar con llenar un tarjetón electoral, aparecer con su carita. Una de las cosas que más
que más mata a María Corina Machado es el tema de su profundo ego. Quien la conoce, sabe de su carácter egocéntrico, megalómano que tiene esta persona en privado. No acepta cuestionamientos, no acepta críticas, no acepta sugerencias en las que ellas no estén de acuerdo. ¿Okay? Entonces, eso, de alguna manera, inclusive cuando yo fui a esa reunión, yo no fui invitado para una reunión con María Corina Machado, y eso quiero que quede claro. Ahí me dijeron, hay una reunión con sectores importantes que no son de la MUD, ¿okay? Que no son de la MUD y que van en la sintonía contigo, Eduardo. Cuando yo llego a esa reunión, a la primera que me consigo es a Anitu Pérez Osuna, me consigo a su esposo, Vladimir Petit, y me consigo a otros en el lobby del hotel. Luego me dicen, sube al piso 4. Cuando yo subo al piso 4, quien me abre la puerta y me tumba el café es María Corina Machado. Entonces, aquí es donde yo termino de encajar toda una cantidad de cosas que yo digo, ¿cómo es que no puede salir de Venezuela? Que este es otro de los elementos, la mentira, la manipulación, no puede salir de Venezuela. Y otra cosa que me dijo en la reunión, que no lo hice porque indudablemente mis convicciones me permitieron hacerlo. Ella me pidió en esta reunión, una cosa que yo creo que no hablé en la otra entrevista. Ella me dijo, necesito que le pidas a Bolsonaro que me mande un avión para ir a Brasil a hablar con él. Yo dije, ¿y quién es esta mujer para que Bolsonaro le mande un avión para hablar con él? O sea, es una cosa, un absurdo, ¿no? Entonces, ahí va el grado de megalomanía, de locura. Y si tú saliste de Venezuela con una comitiva de más de 15 personas, ¿cómo es que el régimen no se da cuenta? ¿Ok? No es una cosa tan sencilla salir de Venezuela. Para salir de Venezuela sin ser rastreado hay que salir solo. ¿Ok? No salir acompañado con una comitiva de 15 personas. Entonces, esto, Esteban, a mí no me genera ningún tipo de sorpresa lo que está pasando. María Corina solamente quiere reemplazar las fichas que ya la han, vamos a decirlo así, que ya han mantenido ese control de esas situaciones anteriormente. ¿Okay? Ella siempre quiso estar en la posición de Guaidó. Ella quiso estar en la posición de un Henry Ramos Ayub. Ella quiso estar en la posición de un Julio Borges. Ella quiso estar en la posición de un Capriles. Ella quiso estar en la posición de cualquiera de estos tipos que anteriormente costaron de un privilegio momentáneo en situaciones específicas, porque ellos viven del halago, de toda una cantidad de reconocimientos que puedan acontecer y que le hace un gran daño al país. Porque el mayor problema aquí es el tiempo que perdemos. No, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate un poco porque me estás dando pie para una pregunta que me surge. Ya he visto en redes sociales, pues, y después hablamos del tema de la inhabilitación y todo eso, ¿no? Pero he visto en redes sociales que ya la narrativa la están volviendo a cambiar, porque han hecho malabares desde que empezaron con el temita de las primarias, que las primarias eran para legitimarse como líder, no vamos a elecciones, después iban a elecciones. Entonces, ahora nuevamente, porque imagino que el tiempo, como se está ya acercando, están diciendo que el tema no es ir, algunas personas, porque hay unos que todavía siguen insistiendo en el 2024, el tema ya no es si se inscriben o no en las del 2024, sino legitimarse justamente como líder de la oposición. Yo pregunto, Eduardo, porque esto es una duda que surge, ¿no? En todo esto. ¿De qué sirve ser el líder de esta oposición? ¿De qué sirve que tú seas el jefe de Ramos Alú, de Rosales, de Capriles, de Leopoldo López? Te van a escuchar ellos, tú vas a estar en capacidad, tú me refiero por la persona, en este caso María Corina, ¿no? De realmente llevarlo por donde tú quieras, asumiendo que es que tú realmente quieras la libertad del país. Es una estupidez. ¿Tú te imaginas a Bolívar haciendo una elección para elegirse el libertador de Venezuela? ¿Tú te imaginabas a Napoleón Bonaparte haciendo primarias para elegirse el líder emperador? Bueno, pero yo sí te digo, déjame jugar al abogado del diablo un poco, y creo que te lo dije la vez pasada. Parte de lo que utilizan estos individuos para legitimarse a nivel internacional, que ni tú ni yo tenemos, ¿no? Es que cuando ellos van y se reúnen con Donald Trump, o en este caso con Joe Biden, que es el que está en la Casa Blanca, o con Bolsonaro, o con Duque, o con quien sea, ellos dicen, mira, a mí me avalaron, por ejemplo, cuando estaba el tema de la Asamblea Nacional, 15 millones de personas que votaron en esas legislativas. ¿Ves? Yo soy el presidente de la Asamblea Nacional y mi legitimidad parte de eso. Cuando hablan con Eduardo Vittar o con Esteban Hernández, bueno, Esteban conduce Contrapoder, tiene una página para quién representa a Esteban, a quién representa a Eduardo Vittar. No tienen una manera de cuantificarlo. Entonces, aquí yo te pregunto, bueno, si no es a través de unas elecciones, ¿cómo legitimamos entonces la alternativa, Eduardo? Mira, es un trabajo muy difícil, Esteban, lo hemos hablado innumerables veces. ¿Okay? Es un trabajo de constancia, perseverancia, mantener la coherencia, cosa que ellos no tienen. ¿Okay? Nosotros hemos dicho
en todas las últimas elecciones del 2012 para acá, que Venezuela no va a salir de ese sistema por la vía electoral. Lo hemos mantenido, inclusive hay otros factores que lo han dicho desde mucho antes. ¿Okay? Cuando nosotros éramos unos jovencitos, entendíamos la utilización de la elección, eso lo llegué a pensar yo, a pesar de distanciarme de la elección. Yo también. Llegué a pensar en 2012, por ejemplo, de utilizar el fraude electoral como para una justificativa de tomar la calle y hacer una rebelión que nos llevara al poder. No porque creyera en el voto, sino porque creyera en el instrumento que nos llevaría hasta allá. ¿Okay? Entonces, sencillamente yo creo que hay una cuestión llamada advertencia versus comprobación, ¿okay? Que ha estado pasando. Se va el tiempo, sí, pero Esteban, hay una cosa que nosotros tenemos tiempo. A quienes no le queda tiempo es a un Ramos Alú, a quien no le queda tiempo es a María Corina, a quien no le queda tiempo es a Capriles, a quien no le queda tiempo es a ellos. Por eso es que ellos siempre están en este jueguito. ¿Okay? Al final, Esteban, nosotros vamos a comprobar una vez más que siempre se habla de plan B. Normalmente en las reglas se habla del plan B. Cuando nosotros hablamos del plan C del chavismo, que tú lo pusiste acá, ¿okay? Que lo hablamos en la reunión, en la anterior entrevista, nosotros decimos del plan C, es la última ficha que le queda. Dios quiera, sea la última ficha que le quede. Te voy a cuestionar ahí un poco, y es por la naturaleza, por entender la naturaleza de este régimen, Eduardo. Esta gente es capaz de construir nuevos liderazgos porque tienen los recursos, y cuando hablo de recursos es dinero, es comunicacional, es tiempo, porque bueno, si bien Maduro quizá no tiene tiempo, el hijo de Maduro sí, ¿no? Sí. Y entonces funciona de esa manera. Fíjate que ellos han estado, no sé qué tan de cerca tú has seguido a estos individuos, pero hay ahora analistas súper objetivos. Hay una señora llamada, súper objetivos con unas comillas, ¿no? Hay una señora, por ejemplo, llamada Indira Urbaneja, que se la tira de la equilibrada. Y cualquier persona que entiende, por ejemplo, yo la veo a ella desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Yo entiendo realmente lo que está haciendo acá el régimen, pero hay gente que cae en ese juego. Te pueden armar un activista, quizás que sea, no sé, un activista social, que no tenga nada que ver con los políticos, y van y lo financian y lo venden como el radical, y después destruyen todo, Eduardo. Entonces, si el plan C del chavismo existe, disculpen, creo que se le fue la conexión a Eduardo Vitar. Ya vamos a regresar a reanudar esta entrevista mientras está recuperando, pero bueno, es parte del cuestionamiento que justamente no hay que hacer en este tipo de situaciones, porque la tiranía de Nicolás Maduro, y reconociéndola como tal, ha sido capaz en todo este tiempo no solamente de, en primer lugar, en primera instancia, en el año 98, llegar al poder y pasarle por encima, de manos de Hugo Chávez, en ese momento no era Nicolás Maduro, ¿no? Pasarle por encima a lo que era el bipartidismo, a lo que era esta maquinaria superpoderosa que nadie podía derrotar. Después vimos cómo han logrado mantenerse, ¿no?, en el poder con otras figuras. Han logrado, como hemos dicho nosotros, vender esta idea de que existe una oposición real, ¿no?, a todas las políticas y a todas las iniciativas que ellos toman. Y yo no me atrevería a decir, como está diciendo Eduardo, vamos a esperar a que se conecte para que él pueda también dar su punto de vista, de que el plan C es la última opción. Yo estoy seguro que estos individuos son capaces de, digamos, crear otros medios de comunicaciones alternativos, de financiarlos y venderlos justamente como medios que promuevan o que impulsen figuras que sean también objetivos, entre comillas. O sea, financian medios de comunicación objetivos, financian analistas objetivos, pueden financiar fácilmente líderes sociales, líderes sindicales, líderes políticos con nuevos partidos políticos que sean objetivos y que puedan de una u otra manera engañar nuevamente a la sociedad venezolana. Entonces, yo en ese aspecto no sería tan optimista como Eduardo, pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice, ¿no?, cuando se reúna nuevamente a esta transmisión, que bueno, ha estado la verdad bastante interesante, porque además de esas informaciones, ¿no?, que está compartiendo el día de hoy, que yo creo que reafirman lo que muchos saben, pero muy pocos realmente se atreven a decir y a dar el paso al frente. Me equivoqué, porque hay que ver que la soberbia puede más que todo. Bueno, de una u otra manera sí reafirma y sí solidifica ese argumento que justamente
hemos tenido en el pasado y que estamos teniendo el día de hoy respecto a estas alternativas, ¿no?, que existen actualmente. Bueno, ya Eduardo recuperó la conexión y se vuelve entonces a incorporar a esta conversación. Te comentaba, Eduardo, justamente que yo no creo, no soy tan optimista de que nada más todo se acabe en un plan C por la naturaleza del régimen. Entonces, si no tenemos una alternativa al plan D, al plan E, al plan F, vamos a seguir cayendo en esto, Eduardo. Sí, bueno, eso pasa por tener varios elementos fundamentales, ¿no? Una de las cosas fundamentales es la comunicación. Si nosotros logramos convertirnos en esa referencia que la gente necesita para ese despertar, obviamente va a acabarse esto en esta oportunidad, ¿no? Y yo creo que sí es posible, porque de todo lo que ha pasado hasta ahora, hemos logrado comprobar todas nuestras advertencias hasta el momento. Y todos los referentes que se ocuparon de esa acción terminan recobrando una fuerza que ningún otro va a tener, ¿ok? Porque la gente le cuesta entender el problema. A la gente cuando le adviertes no le gusta, la gente lo rechaza, no le gusta que le digan las verdades. Pero cuando entiende el problema, viene con más fuerza a apoyar. ¿Okay? Y dice, oye, mira, ellos me lo dijeron, pero no le presté atención. Entonces, esto puede venir como en una bola de nieve a reforzar una cantidad de cosas. Ya ha pasado en otros países también, y yo creo que eso puede pasar en Venezuela, pero depende de varias cosas, ¿no? Depende principalmente de la comunicación, que también depende de un financiamiento. Si se tienen ambas cosas, evidentemente se puede dar una solución al problema de manera inmediata, apenas el plan C termine por acabar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. La gente va a recobrar va a vivir la experiencia de la traición. Yo siempre digo, la traición hay que vivirla. Nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Correcto. La traición hay que vivirla. Si usted le dicen, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, usted no presta atención a quien le está advirtiendo de que te vas a caer. Tú tienes que caer para entenderlo, ¿ok? Entonces, básicamente pasa tanto en la vida, tanto en la política, como en la vida personal, tanto en la vida, vamos a decirlo así, como en el matrimonio ocurre, como en la situación de pareja ocurre, cuando se traicionan en pareja y alguien le dice, un tercero te dice, tu novia te está engañando, y tu novia te está engañando, pero si tú no lo quieres ver, si tú no lo quieres entender o no quieres creer, sencillamente vas a tener que verlo con tus propios ojos para poderlo comprobar. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en Venezuela. Yo no me, vamos a decirlo así, no me desespero, porque hay que tener una prudencia, hay que tener, vamos a decirlo así, la sapiencia para saber entender que si no hay conocimiento, cualquier cosa que se haga, Esteban, cualquier cosa que se haga va a fracasar. Te puse el ejemplo de Bolivia. Si saliéramos mañana a la calle y hacemos este ejercicio y la gente termina eligiendo a una María Corina para que lo represente, María Corina termina juntándose con los tipos que nos persiguieron toda la vida. Es decir, nosotros no podríamos volver de manera tranquila al país, porque estos nos seguirían persiguiendo. Y a la MUC le parecería cool, a la MUC le parecería chévere, porque un Ramos Ayub no le agradaría que una persona como yo entre a Venezuela. ¿Me entiendes? O sea, a un Capriles no le interesaría que una persona como tú entre en Venezuela. O sea, evidentemente, el chavismo necesita de la MUD y la MUD necesita del chavismo. Ambos se necesitan para que ese sistema sobreviva en el tiempo y no se cuele lo que necesitamos hasta ahora. Necesitamos una verdadera opción de derecha en Venezuela, que no existe dentro del país realmente, vamos a decir, en términos de agrupación o en términos de personalidades trabajando para ello. Existen figuras conversando, existen figuras hablando, existen figuras tuiteando. Bueno, nuevamente un problema en la conexión. Vamos a esperar a que se reanude, pero independientemente, bueno, bastante interesante esos temas que está tocando para evitar que justamente el plan C se traduzca después en un plan D del chavismo. Bueno, ya Eduardo logró recuperar la conexión y aquí te invito de regreso, Eduardo. Parece que estuvieses en Venezuela, como que se va la luz, el internet. Pero bueno, Eduardo, fíjate ya para pasar incluso en la página de la descripción que estabas dando, ¿no?, respecto a Bolivia, que estoy muy de acuerdo y hay que prepararse y yo estoy muy de acuerdo en que todo, por cierto, pasa por el tema comunicacional, ¿no? Yo creo que allí tenemos un elemento muy importante. Pero fíjate algo, y un poco para seguir con el tema de las incoherencias. Con mucha fuerza y con muchísima fuerza en su discurso, la señora Machado ha dicho que la inhabilitación es burda, que eso no sirve, que es ilegítima. Y estoy de acuerdo porque en Venezuela no hay instituciones
y el presidente del Consejo Nacional Electoral es el que era contralor hace nada, que andaba inhabilitando a Raimundo y todo el mundo, ¿no? Pero a mí me surge una duda, y probablemente a ti también, Eduardo, que es que si alguien está en capacidad de presionar una tiranía con fuerza para que la dejen inscribirse, ¿por qué no utilizar esa fuerza para buscar vías alternativas, Eduardo? Mira, son muchas cosas. El principal elemento que siempre ata o condena la libertad de Venezuela es quién financia. ¿Okay? ¿Quién financia todo esto? ¿Quién está por detrás de todo esto? ¿Quién dirige este tipo de artilugios para engañar a la población venezolana una y otra vez? Ese es el principal problema que tenemos los venezolanos. Porque una vez que una persona tiene detrás de ella o detrás de él una persona que está ligada con banqueros, personas poderosas, que también están ligadas con el chavismo, obviamente la elección viene siendo básicamente una transferencia. ¿Okay? Tú compites que yo te pago. Sencillamente eso funciona así. Entonces en Venezuela hemos tenido, y tenemos el caso, por ejemplo, de Capriles. Capriles ganó 2 elecciones, Esteban. ¿Y quién pagó a Capriles? Odebrecht. ¿Okay? Odebrecht pagó a Capriles. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de Odebrecht, que fue llevado a juicio en Brasil. ¿Okay? Y él lo dijo básicamente en su intervención durante el juicio, que él le dio dinero a Ledesma, que le dio dinero a Capriles para su elección. Son más de 15 millones de dólares que se le otorgó. Y tú preguntarás, oye, pero 15 millones de dólares no es nada para esta gente. 15 millones no viene siendo nada. Mira, cuando tú haces una comparación, por ejemplo, del barril de petróleo, que puede estar, vamos a decirlo así, vamos a poner un tope, $50, vamos a ponerlo así, y tienes 1 kilo de cocaína en $50,000, ¿qué crees que va a vender el régimen? Obviamente va a vender cocaína. Correcto. Pero esa es una situación que no puede, entre comillas, no podría ser una oposición que haya sido tan expuesta, vamos a decir, que esté en el ojo del huracán, o que ya tiene una, vamos a decirlo así, tiene una lista indefinida de actuaciones pro régimen, ¿ok? Entonces, básicamente, yo no veo a la oposición haciendo lo que hace el régimen en el poder, ¿ok? ¿Por qué? Porque tendría mucho más controles, tendría mucho más sapos, vamos a decirlo así, porque hay mucha gente que va a quedar en el poder que son del régimen. Y que evidentemente, si estos juegan en contra de aquellos van a jugar a los sapos de estos. Entonces, evidentemente, eso pasa por ahí. Entonces, la oposición venezolana, esta oposición que no es oposición, viene ganando mucho más dinero siendo oposición que estando en el poder. Con todos los problemas que tiene Venezuela y la cantidad de cosas que hay que resolver en Venezuela. Ellos dicen, yo prefiero vivir de oposición, prefiero ser pagado por ser oposición que tener que resolver los problemas de los venezolanos, que son bastantes, ¿no? Entonces, básicamente ese es el problema que tenemos en Venezuela. Pasa por ahí realmente. Y ya hemos visto en el caso de Leopoldo López, ¿te acuerdas el dinero de la abuelita? Bueno, cosas como esas son indefinidas lo que pasa en Venezuela. Con el caso de estos líderes de oposición, son pagados por un tercero que nadie conoce. Un tercero que decide lo que va a hacer, dónde va a montar la tarima, dónde va a hablar, dónde se va a dirigir. Entonces, otra adicional a esto es el tema de a cuántos engañan fuera del país. Si bien es cierto que se instaló un gobierno interino para hacer un trabajo político, yo siempre he dicho que el gobierno interino no hubiese existido si el plan de Rumbo Libertad no hubiese sido público. Y tengo que decirlo así, porque el plan de Rumbo Libertad se hizo público en nuestra página web e inclusive el plan de Rumbo Libertad, que era de la transición, ese plan estaba acá en Brasil y estaba en otros países como un plan que se manejaba como una opción viable. ¿Okay? Cuando la MUD viene a Brasil a hablar de cuáles serían las opciones, esto se plantea sobre la mesa y se dice claramente que Rumbo Libertad tiene la opción en la mano y la preferencia en la mano sobre hacer un gobierno de transición, y la MUD dice, pero eso no está en la Constitución. ¿Okay? Que lo que nosotros planteábamos no estaba en la Constitución. Entonces acá se dice, y en otros países se dice, bueno, pero eso es lo que hay que hacer porque no hay otra vía para sacar al régimen del poder. Sino, lo que plantea Rumbo Libertad en ese momento era hacer un Estado Mayor, ¿okay? Un Estado Mayor para la liberación que estaba compuesto por civiles y militares, que desde el exilio íbamos a convocar a un proceso
programado para sacar al chavismo del poder por la fuerza. ¿Qué hace la MUD con este plan? Se lo lleva a Venezuela de emergencia. Esto te estoy hablando de días del 18 de enero, aproximadamente el día 17 y 18 de enero del 2019. Guaidó no se quería juramentar. Y te aseguro esto de que no se quería juramentar, porque inclusive yo terminé también algo molesto con el presidente Pastrana, porque esto lo conocía el presidente Pastrana, y luego, años después, que voy a Colombia, el presidente Pastrana me dice, Eduardo, yo fui quien elaboré una reunión donde estábamos todos, María Corina inclusive, María Corina, Leopoldo López y varios de ellos, y el presidente Pastrana jugó una figura importante para que la transición en Venezuela de la MUD se diera efectiva utilizando nuestro plan. Hay que juramentar un gobierno de transición. Y fueron y lo juramentaron. Yo a todas estas con esto, que lo sube por boca de él en su propia oficina, me dijo, yo hice la reunión y yo les dije que hicieran esto. Termina básicamente saboteándonos la acción que veníamos trabajando en el exilio, porque era una opción de fuerza y se banaliza porque solamente, Esteban, se copia una carátula, ¿ok? Se copia una carátula para no hacer lo que estaba dentro del plan, sino la carátula, simplemente. Nosotros hablábamos de un Estado mayor para liberar a Venezuela, para generar un proceso de consolidación de la República. No hablábamos nunca de elecciones en ese proceso. Entonces ellos alteraron las tres fases del plan y dijeron básicamente cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, para poder engatusar a la comunidad internacional y contar con el apoyo de todos estos países que le apoyaron. Pero más allá de eso, en la pregunta que tú me hiciste ahorita, el tema de cuánto ganaron por esto en términos económicos. La oposición nunca se imaginó manejar tanto dinero como lo manejaron en el gobierno interino, ¿ok? Porque hubo gobiernos inclusive que descongelaron plata para entregarles a ellos, hubo estados que entregaron plata también para que lograran la libertad de Venezuela, y hubo empresarios privados que también dijeron, se motivaron a financiar esto. Nosotros nunca hemos tenido básicamente un financista, y en este interín de tiempo, te comento una anécdota. A nosotros nos llama una persona y nos dice, yo quiero colaborar con Rumbo Libertad y quiero ayudar para que Rumbo Libertad tenga su músculo comunicacional y todo esto. Y esta persona habla de colaborar con Rumbo Libertad con unos $200,000 aproximadamente. Lo dijo, $170,000. Dice, voy a colaborar con Rumbo Libertad para esto. Estoy hablando aquí clarísimo, a calzón quitado, ¿ok? Y esta persona dice, bueno, yo voy a colaborar con esto. Pasan unos días, Guaidó se juramenta, se monta en una plaza allá, y esta persona llega y dice, oye, Eduardo, mira, voy a darle este dinero a la MUD para que, a este líder, porque este líder sí lograron hacer lo que ustedes estaban planeando. Obviamente nosotros dejamos de hablar con esa persona y se acabó eso ahí, ¿ok? Entonces, así como nos pasó a nosotros, le pasó al país. El país perdió una oportunidad de liberarse, de tener una opción real, a tener una opción que banalizó el proceso de liberación de Venezuela. De nosotros, básicamente, tuvimos una gran lección, porque mucha gente dice en las redes sociales, y esto que nos quede como aprendizaje, y esto te pasa a ti también, cuando la gente pregunta, ¿y tú qué propones? Cuando hablamos del plan C, del chavismo, el plan C, el plan D y el plan E y todos los demás pueden existir si nosotros le seguimos dando insumo a esa gente para que hagan lo que nosotros queremos hacer. Correcto. No sé si me entendiste, ¿no? Porque si mañana se acaban todas estas opciones y nosotros tenemos una opción para hacer, no la diríamos. Sería la primera cosa que hay que hacer en Venezuela. No decir lo que hay que hacer. Porque estos tipos van a copiar eso para banalizarlo. Y tenemos que ocuparnos más, básicamente, en abrirle la mente a la gente, en hacer que la conciencia se eleve y en hacer que la misma gente pueda determinar quiénes son los creíbles y quiénes son los no creíbles en este proceso. A quiénes acompañar en la comunicación y a quienes no acompañar en la distorsión de la comunicación. Eso es lo que tiene que ocurrir, porque, por ejemplo, tenemos comunicadores sociales como tú que comunican una realidad y tenemos unos desinformadores o unas personas que alimentan la información que conviene al régimen. Yo lo llamo mercenarios de la información, porque eso es lo que son. Sí, tenemos el caso de Carla Angola, tenemos el caso de una cantidad de personajes que en cada situación como esta aparecen estando ya en una lista, no, en una nómina de pago para que se dediquen a esto.
Y eso es algo que no tenemos nosotros y contra eso competimos, Esteban. Correcto. Entonces tenemos una cosa muy cuesta arriba. Lo que pasa es que yo no lo, vamos a decirlo así, yo no temo a ello porque lo que nos está pasando nos debía pasar. ¿Okay? Y lo que está pasándole a los venezolanos que son ingenuos o que de alguna manera pecan de ingenuos, es porque tiene que pasarles, porque no aprenden por escuchar, no aprenden por internalizar, por tener raciocinio propio, aprenden netamente por la traición, aprenden por el engaño y aprenden también por el hambre, por la situación, por la crisis. Entonces, si eso tiene que ocurrir así, es lamentable, pero tiene que ocurrir así. Ahora bien, fíjate algo, Eduardo, otras cuestiones que yo he leído, ¿no? Porque hay gente que en medio de yo creo que lo que quieren es tener esperanza, ¿no? Y bueno, ya tú me dirás el peligro de todo eso, porque no todas las críticas que yo recibo son insultos diciendo que yo estoy diciendo mentira, sino que hay gente que dice, bueno, por ejemplo, reconocen el tema de la carta de buena conducta de este individuo que abrazó a María Corina, ¿no? Pero te dicen, bueno, Freddy Superlano tendrá que pagar ya cuando hay instituciones en el país. Pero en este momento María Corina sencillamente está recibiendo todo el apoyo, o sea, el apoyo que venga hay que recibirlo porque hay que sumar y no restar, pero no niegan, ¿no? El tema ni de la corrupción ni del interinato, ni mucho menos del individuo este. ¿Cómo tú haces para enfrentarse a esto? Porque yo creo que la esperanza es uno de los sentimientos más fuertes que existen. Y esta gente quiere sentir esperanza, así sea algo que, como tú dices, es un engaño más. Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Además de todo lo que has descrito respecto a los recursos y las estructuras financieras que tienen. Una de las cosas que tiene que aprender el venezolano es que la esperanza no se delega. ¿Okay? No puedes delegar la esperanza en otro. La esperanza está en ti mismo porque sabes que tu acción, porque tu comportamiento, por tu vocación, puedes conseguir algo si eso se hace de la conciencia de todos los venezolanos. Si tu pensamiento se multiplica, obviamente hay mucha más esperanza. ¿Okay? Pero tú no le puedes delegar la esperanza a unas personas que tú no sabes lo que van a hacer con ellos. ¿Okay? Entonces, es una de las cosas que hay que entender. Y una cosa es la esperanza y otra cosa la idiotez. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el venezolano se ata, inclusive aparte de atarse, le gusta sacarle brillo a la cadena que le ata a esos tipos. ¿Okay? Y yo lo he notado así muchas veces. Cuando aparece un líder nuevo, entre comillas, el venezolano comienza a justificarle absolutamente todo. Y hay que dejar de justificar todo, ¿okay? Porque eso no está bien. Cuando usted tiene una persona corrupta, sabe que es corrupto, usted lo que hace es alejarse. Usted no puede vivir en base a la conveniencia. No hay conveniencia en este sentido. Porque estamos hablando de que queremos salvar a Venezuela de raíz. Si tú quieres salvar a Venezuela de raíz y tú tienes a tu lado una persona potencialmente traidora, evidentemente lo que estás persiguiendo puede terminar dañado y perdido porque sencillamente la persona que tenías al lado le vendió la información tuya, como nos pasó a nosotros, al que le paga. Entonces, María Corina Machado, supongamos que tuviese una vocación de realmente hacer algo por Venezuela y de cambiar la situación. Ya de por sí, con todo lo que tiene alrededor, con quienes la asesoran, con quienes la acompañan, con quienes están con ella asesorándola de manera ideológica, ya de por sí ella no tiene opción de salvar a Venezuela. Porque una de las bases fundamentales para salvar a Venezuela es volver a nuestro inicio. No tenemos que conectarnos, Esteban, con nuestro inicio. ¿Cómo nosotros nacimos? ¿Por qué nacimos siendo Venezuela? ¿Qué éramos en aquel momento? ¿Okay? ¿Cuál fue nuestra primera constitución? ¿Qué decía nuestra primera constitución? ¿Okay? ¿Y por qué nos perdimos en el camino? Bueno, entonces tenemos una María Corina Machado que tú le preguntas por estos valores y absolutamente María Corina Machado va contra todos esos valores. Contra absolutamente todos esos valores. Cuando tú me hablas a mí, por ejemplo, de la situación que está pasando y poniendo un paralelo con lo que está pasando hoy en Israel. Imaginemos que en Israel no existiera el Iron Dome, no existiera la protección y fuese Israel todos los perjudicados, muertos y bueno, una cantidad de perjudicados por no tener la defensa militar o por no tener la defensa, la autodefensa, no tener legítima defensa. ¿De qué lado estarían los muertos hoy?
¿De qué lado estaríamos contando los niños y la gente en sus casas tapiadas por el concreto y por todo esto de las bombas? Bueno, sería Israel la gran víctima de todo esto. Hoy, sencillamente, Israel dice, me defiendo de todo esto. Me defiendo porque tienen años haciéndome daño. Ahora, lo mismo tenemos en Venezuela. ¿Por qué le ha pasado todo esto al venezolano? Porque el venezolano no se ha querido defender. Porque el venezolano no ha querido tener la capacidad de discernimiento. No ha querido tener la capacidad de enfrentar lo que le ata a la miseria. El venezolano no ha querido entender que está votando de un socialista para otro todo el tiempo. Y nosotros tenemos que acabar con eso. Acabo de lanzar un video ahorita en Twitter que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ruptura absoluta del sistema centro-izquierdista que hay en Venezuela. Y María Corina forma parte de eso. Y ella no lo niega. Cuando usted le pregunta a María Corina, ¿usted viene representando la derecha? Ella dice, no, yo soy centro-liberal. Entonces, ¿cuál es el liberalismo que ella defiende? Porque si vamos a la práctica y todo se comprueba, una cosa es la palabra, lo que tú digas, yo soy liberal en lo económico, pero tú llegas y dices, bueno, yo soy centro liberal, pero comienzas con la propaganda pro LGBT y comienzas con toda una cantidad de cosas que al final detonan la propuesta de la verdadera derecha para acabar con el chavismo, entonces tú no tienes nada que hacer con nosotros. A mí María Corina se me arrodilla mañana para decirme que entendió el problema y que quiere de verdad hacer algo, yo le diría, no confío en usted. Póngase detrás, allá, de último. ¿Okay? Yo confío en los venezolanos que hace años despertaron. Yo confío en los venezolanos que de verdad entienden a raíz el problema. Porque esos son los que no nos van a traicionar, Esteban. Yo puedo ir contigo a la guerra, pero con los ojos cerrados, porque yo sé que tú no vas a vender el camino porque nos ha costado sacrificio, sangre, sudor y lágrimas. ¿Me entiendes? Yo puedo ir a la guerra con un no leal. Yo puedo ir a la guerra con otros que son de la derecha. ¿Me entiendes? Inclusive con otros periodistas que reniegan de nosotros y que atacan y atacan y atacan, supuestamente siendo de derecha, pero que indudablemente saben lo que estamos viviendo. Yo podría ir a la guerra con ellos, independientemente de las diferencias, pero no puedo ir a la guerra con un traidor por naturaleza, porque cuando a mí me dicen que María Corina Machado ha sido la más coherente dentro de la MUD, es falso. Es falso. Ella ha sido la que más ha pataleado para ser ella la representante de la MUD. Es una gran diferencia. Hacer la auténtica representante de la verdadera opción en Venezuela. No, ella ha pataleado en la MUD para ser la representante de la MUD. Ese es el problema. Entonces, ahí es donde nosotros caemos y por eso marcamos una distancia. No queremos saber nada, absolutamente nada, cuando decimos no queremos pactos, ni acuerdos, ni diálogos, ni elecciones. Con todos estos, no los queremos. Inclusive, lo dijo Bolsonaro en la reunión en Itamaraty, cuando vino toda la MUD a reunión acá. La respuesta de Bolsonaro fue, yo estoy acá en pro de Venezuela por mis amigos de Rumbo Libertad, porque creo que lo que ellos están proponiendo es por amor a Venezuela. Y apoyo eso porque es por amor a Venezuela para salvar a 30 millones de personas. Y una de las frases que más me marcó de él ese día fue cuando le dijo a la MUD, si ustedes llegan a hacer diálogos, pactos o acuerdos con el chavismo, yo me subo en una tabla de surf y me voy a la playa y me olvido de Venezuela. Y eso es realmente lo que pasaría con todos los aliados después de la acción de Guaidó. Todos los que creyeron en Guaidó, hoy usted les pregunta y te dicen, no quiero saber nada de Venezuela. Y realmente ese es el objetivo de los instrumentos que crea el chavismo, dañar la credibilidad. Usted pierde 4 cosas importantes, Esteban: dinero, tiempo, esfuerzo y credibilidad. Son 4 elementos importantes. Y esa última, te lo digo yo que me dedico a esto, ¿no? Para mí esa última es la más importante. Vaya que es difícil construirla y vaya que es fácil votarla. Y justamente dejo esto al aire, Eduardo, ¿no? Para que quede bien claro, porque es que hay gente, cada vez que yo te entrevisto una vez cada 1000 años, ¿no? Cada vez que te entrevisto empieza, es que ustedes que son los mejores amigos, casi que los mejores amigos de toda la vida. El día de mañana Eduardo Bitar cambia su discurso y créeme que el primero que te va a atacar soy yo y lo hago públicamente. Y tú sabes que es así, ¿no? Y espero que también se haga lo propio conmigo. Antes de finalizar, Eduardo, quiero decir lo siguiente, porque yo escuché lo que dijiste al principio respecto a cómo en ciertas oportunidades se necesita el apoyo comunicacional y se necesitan ciertas plataformas y estructuras.
no solo te lo digo a ti, se lo digo a cualquier persona que nos esté escuchando para hacer una denuncia, para cualquier cuestión que el compromiso sea con la verdad. Cuenten con esta ventana sin pena, cuenten con Contrapoder News, que es la página, cuenten con todas las plataformas que nosotros tenemos a nuestra disposición, porque yo sí creo que son sumamente importantes. Y de verdad que te agradezco mucho por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha, Eduardo. Gracias. Agradecido infinitamente por esta oportunidad y porque verdaderamente necesitamos más ventanas como esta para mostrar a los venezolanos lo que realmente debemos hacer, lo que debemos pensar para salir de todo esto definitivamente en Venezuela. Bueno, muchas gracias a ti. Era Eduardo Vitar, activista de derecha y coordinador de Rumbo Libertad, justamente comentándonos sobre este ambiente político que hay en Venezuela, las incoherencias, los pactos y por qué hay que construir una alternativa, pero una alternativa real, que se diferencie no solo en lo ideológico, que es sumamente importante, sino además en las prácticas. Esto de andar justificando la corrupción, ¿no? Dependiendo del partido político o del color de franela en la que se coloque, evidentemente es una de las tantas cosas que tiene Venezuela en este estado. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.